Bueno, muy buenas noches, profesor y estudiantes. Nuestro grupo está conformado por Santiago Capié, Juan Diego Caicedo, Daisy Viviana, Juan Martín Cordón, Sergio de los Robert de los Ríos, Daniela Duque, Diego Alexander Grisales y Isabela Giraldo Pérez. Estamos el día de hoy exponiendo el contexto económico entre 1850 a 1950. Antes vamos a dar a conocer acontecimientos anteriores a 1850, dado que nos permitirá tener una visión mucho más amplia y clara del periodo comprendido entre 1850 y 1950. Entre los anteriores hechos ocurridos vamos a explicar los de mayor relevancia. Uno de ellos es la Revolución Burguesa. Bueno, este fue un tipo de revolución social cuyo principal objetivo consistía en resolver las contradicciones entre las fuerzas de producción y el régimen económico-político, ya sea feudal o semifeudal. Estas revoluciones de los países coloniales y dependientes estaban dirigidas contra el imperialismo y la supervivencia feudal. En el marco histórico de la revolución burguesa se destaca la lucha por eliminar obstáculos para dar origen al desarrollo capitalista. Aquí hacemos un pequeño paréntesis donde nos preguntamos por qué ese enfoque, si algunas de las revoluciones burguesas se realizaron con medidas anticapitalistas. Pues el hecho de que algunas revoluciones burguesas puedan aplicar determinadas medidas anticapitalistas no modifica su carácter general, dado que las medidas no afectan la base principal de la sociedad burguesa, que es el concepto de capitalismo, la propiedad privada sobre los medios de producción. Eso en cuanto a esa pregunta. Y dentro de estas revoluciones también surgieron ideologías como la Ilustración o el liberalismo, que fueron la base filosófica de estas revoluciones. Además, el nacionalismo también jugó un papel importante a partir del siglo XVIII. El último ciclo de revoluciones burguesas se produjo en 1848. Estas tuvieron un carácter mucho más popular y su principal causa fue la búsqueda de sistemas más democráticos. En algunos países se reclamó por primera vez el sufragio universal, sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas las personas mayores de edad, sea cual sea su sexo o condición. Entre las novedades de estas revoluciones se puede destacar la participación de grupos obreros organizados, y en cierto modo anunciaban que las nuevas revoluciones se producirían a principios del siglo XX, de carácter socialista o comunista. En líneas generales, se trató de un intento por sustituir las viejas estructuras absolutistas por sociedades más abiertas y liberales. Estos sucesos conjuntos dan paso a la primera revolución industrial, acontecimiento que hablaremos más adelante. Tenemos en 1815 a 1870 la unificación de Italia. Se dio por la caída del Imperio Romano a finales de la Edad Antigua y a comienzos de la Edad Media. Aún no habían logrado unificarse formando un solo estado, sino que se hallaban fraccionados, algunos formando parte de reinos y otros como estados autónomos. Por el Tratado de Veña de 1815, Italia quedó dividida en 7 estados independientes. A pesar de tener todo en común, por consiguiente, durante el siglo XIX, en un contexto histórico marcado por la aparición del romanticismo y el nacionalismo, que fueron corrientes ideológicas que defendían el concepto de Estado-Nación, que promovió Europa y se mostró también con una gran fuerza en Italia. Así fue como los estados italianos, después de vencer sus dificultades y gracias al esfuerzo, labor y el heroísmo de muchos de sus patriotas, consiguieron unificarse formando una sola nación, un solo estado, llamado el Reino de Italia. Uno de los factores económicos que se dieron en la unificación italiana fue el apoyo prestado por los industriales y comerciales del norte, la parte más rica de la península. Estos sectores tenían como objetivo que se creara un mercado unificado, con un país unido por eficientes comunicaciones que ayudara a dar salida a la producción industrial, en este caso el ferrocarril. Para los industriales del norte fue fundamental eliminar las barreras aduaneras, que dificultaban la exportación de mercancías, donde se registró una elevada disponibilidad de mano de obra, debido a un fuerte flujo de migración desde el campo a las ciudades y desde el sur hacia el norte. Fue entonces donde Italia conoció el denominado milagro económico, que lo llevó al crecimiento del Producto Bruto Interno al 6.3%, reduciendo notablemente la divergencia histórica con países como Inglaterra, Alemania y Francia. Bueno, la primera revolución industrial, ¿qué pasó en cuestión? Como dato importante, en la economía se da la primera revolución industrial. Este suceso fue el rol destacado, ya que la economía antes de 1750 solo se manejaba en el sistema feudal y artesanal. O sea, la economía era más el autoconsumo, pero no la comercialización. Ahora, también hay que recordar que para esa época todo se consideraba patrimonio del rey, hasta las personas. La revolución fue originaria en Europa, más exactamente en Gran Bretaña, donde poco a poco se fue extendiendo por todo lado de los Estados Unidos
que terminaba la Primera Guerra Mundial y ya alcanzaba a Europa en cuestión de mercado. Acá es donde empieza la red de ferrocarriles, los cuales contribuyó a la comercialización. También en Japón la industrialización llegó, claro que de forma textil, y este periodo lo llamaron la era de la luz, puesto que acá es donde Japón se convierte en una gran potencia. En Estados Unidos se patrocina la construcción de bancos y ya mencionado los ferrocarriles, y se empieza a ver la mano de obra barata y grupos industriales que se empiezan a destacar en la exportación. Bueno, la Primera Guerra del Opio, comprendida en 1839 y 1842, fue un conflicto armado entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la dinastía Qing de Irlanda contra China. Se dio por dos factores principales. Uno de ellos fue la presión que ejercía el Reino Unido contra China para que autorice libre comercio, y el otro fue por la comercialización con opio que era exportado por Reino Unido hacia la China continental. Tal droga era conocida como remedio medicinal, pero ninguna autoridad había previsto los devastadores efectos que podía provocar su adicción. El consumo de opio dentro de la población bajaba los niveles de producción, dejaba totalmente inactivos a los que lo consumían y era factor de decadencia social, por lo que su contrabando y su consumo se expandieron por todo el territorio con rapidez. Es ahí donde el gobierno chino toma la decisión de rechazar y prohibir el opio. Este incidente terminó por forzar la intervención militar británica en China, dado que el libre comercio de Gran Bretaña se veía afectado. Entre 1839 y 1842, los británicos lograron derrotar a China en lo que se conoció como la Primera Guerra del Opio. Se firmó un acuerdo llamado el Tratado de Nankín, que garantizó el final de la guerra, y sus principales consecuencias fueron: el primero, una apertura de 5 grandes puertos chinos al comercio. El segundo, Hong Kong pasaba a ser colonia británica durante 150 años. También China debía pagar el coste económico de la guerra e indemnizar a los traficantes. Y por último tenemos la eliminación de los aranceles que permitía el libre comercio entre Gran Bretaña y China. Eso en cuanto a un periodo comprendido anterior de 1850. Ahora hablaremos del mundo internacional, donde nuestros compañeros ya nos van a dar las siguientes explicaciones. Bueno, la Segunda Guerra del Opio. La Primera Guerra del Opio no fue el único conflicto entre China y Gran Bretaña. De este modo, entre los años de 1856 a 1860 se produjo la Segunda Guerra del Opio, también motivada por intereses comerciales. En China el opio continuaba siendo ilegal, mientras que los chinos continuaban manteniéndose cerrados hacia el comercio internacional. Gran Bretaña intentaba negociar el Tratado de Nankín, que fue dado en la Primera Guerra del Opio, pero los chinos rechazaron esta propuesta británica y así fue como comenzó la Segunda Guerra del Opio. En esta ocasión, Gran Bretaña consiguió incorporar al conflicto a países como Francia, Rusia y Estados Unidos. Ante tan poderosa alianza, el emperador Xianfeng, tratando de poner fin a la rebelión en China, esto ocasionó que volvieran a perder la guerra del opio, y así las potencias extranjeras lograran obtener la victoria. Las consecuencias que tuvo esta victoria para los países de Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos fueron: primero, la apertura de nuevos puertos al comercio; segundo, los barcos comerciales podían navegar a través del río Yangtze; tercero, China debía abandonar compensaciones económicas por el coste de la guerra; cuarto, el comercio del opio quedaba legalizado; quinto, las compensaciones económicas a los comerciantes; sexto, la libre circulación de ciudadanos extranjeros en el territorio chino; y por último, mayor apertura religiosa para los cristianos, que también podían adquirir propiedades. El libre comercio y el proteccionismo se dio entre 1846 y 1914. Durante el siglo XIX tuvo lugar una batalla entre los partidarios del libre comercio y sus oponentes que apoyaban el proteccionismo. Cuando se habla de libre comercio, es una organización de relaciones comerciales internacionales en las que los estados no ponen ningún obstáculo a la entrada de mercancías extranjeras. O sea, las mercancías extranjeras producidas en el exterior están destinadas a ser vendidas y producidas en el territorio nacional. Por el contrario, el proteccionismo tiene por objeto proteger a los productores nacionales de la competencia de las producciones extranjeras. Un ejemplo de esta batalla fue en 1786, Inglaterra firmó un tratado de comercio y navegación con Francia, basado en el libre comercio.
Este acuerdo de libre comercio estaba disgustando a los industriales franceses debido a que de Francia estaban llegando oleadas de importaciones de Inglaterra. Esto debilitó la industria francesa y afectaba las posibilidades de supervivencia de Francia. Este tratado de 1786 fue el primer fracaso del libre comercio. A lo largo del siglo XIX hubo una reacción similar en los industriales de Europa, creando un obstáculo muy significativo para el libre comercio en toda Europa continental. El imperialismo fue un proceso de expansión económica europea que consistió en la dominación impuesta por grandes potencias sobre las naciones inferiores. Este proceso tuvo lugar en el año 1880 y se extendió hasta 1914. Durante ese periodo se desató como una especie de carrera entre los países europeos, cuyo fin era construir imperios coloniales en Asia, África y el Pacífico. Entre los principales sucesos que se dieron durante el imperialismo fueron la implementación de la oligarquía financiera a través de la Liga de los Capitales Industriales y Bancarios, el surgimiento de grandes monopolios por parte de las potencias mundiales, el reemplazo de exportación de mercancías por explotación de capitales, la dominación cultural sobre países conquistados y la repartición territorial entre las grandes potencias. Las causas del imperialismo se derivan de cuestiones económicas, sociales, políticas y religiosas. Algunas de las consecuencias causadas por el imperialismo fueron consecuencias culturales, como la pérdida de identidad de los colonizados o a partir de la implementación del patrón de conducta y mentalidad de los colonizadores. Las consecuencias sociales, como la burguesía procedente de la metrópolis, se ubicó en la clase alta de la sociedad. Consecuencias económicas, como los territorios ocupados se convirtieron en los productos de mercancía necesaria para la metrópolis, lo que causó la pérdida de la economía natural, así como la desaparición de formas ancestrales y culturales de producción. Las consecuencias políticas, los territorios colonizados experimentaron cierto grado de dependencia con respecto a la metrópolis, lo cual causó enfrentamientos entre colonizados e imperialistas. Bueno, ¿qué pasó en la segunda revolución industrial? Pues hubo una globalización de mercados. En este caso, los países en los que se expandieron los avances industriales fueron en Francia, Alemania, Bélgica, Japón, en Estados Unidos. Posteriormente, la industrialización se extendería a España, Rusia e Italia y más tarde por el resto de los países occidentales. Uno de los efectos más importantes de esta segunda revolución podemos encontrarlo en los transportes. Durante esta nueva época, el mundo de los transportes se modernizó, acortando distancias y reduciendo el costeo. Ello significó la posibilidad de poner en contacto mercados hasta el momento no mantenían ningún tipo de relación. Por tanto, se facilitó tanto el transporte de personas como de mercancías, lo que acercó a países, pueblos y culturas. De esta forma paralela se consolidó un nuevo modo de capitalismo que se tendría hacia un carácter monopolista. La Bella Época, este periodo se le llama así al periodo que comenzó entre el final de la Guerra Franco-Prusiana en el año 1871 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo de paz en Europa hubo diversos avances, tanto científicos como tecnológicos, sociales y económicos, que permitieron a las potencias europeas alcanzar gran influencia mundial. Durante la Bella Época, casi todos los países de Europa tenían colonias, y el imperialismo era bien visto y justificado porque generaba nuevos mercados y fuentes de materia prima, lo que se traducía como riqueza. Fue en esta época que se consolidaron los sindicatos y los obreros se organizaron en partidos políticos, y fue así como aparecieron los primeros partidos socialistas. Los cambios económicos de este periodo aumentaron la distancia entre pobres y ricos, pero el acceso a los adelantos como el ferrocarril y el telégrafo mejoraron las condiciones no solo de los ricos, sino de toda la sociedad. La economía en esta época comenzó a globalizarse durante este periodo debido al comercio internacional y el auge de la industria. Todos los sectores de la economía se hallaban interrelacionados gracias a las nuevas comunicaciones. Se redujeron los costes de acceso a la información, lo que permitió que los avances científicos se sucedieran sin pausa. Durante esta época también tuvieron gran importancia para el auge de las economías más desarrolladas, las naciones latinoamericanas, debido a las importaciones de bienes manufacturados y de bienes de capital que éstas realizaban. Por ejemplo, Argentina, que logró notables éxitos económicos. Esto ligado a los sectores que se dedicaban a la exportación de alimentos y de materias primas. Bueno, Primera Guerra Mundial. Antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida en Europa en el año 1914 a 1918. En aquel entonces quedaban dos bandos. El primer bando, llamado la Triple Entente, conformado por los países Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón. El segundo bando, llamado la Triple Alianza, conformado por los países Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Reino de Bulgaria.
Esta guerra explotó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, el 28 de junio de 1914. El asesino era un nacionalista serbio, por lo cual Austria y Alemania le exigieron a Serbia elaborar una investigación, y esta se negó rotundamente, con el apoyo de la rusa del zar Nicolás II. Empezaron las declaraciones de guerra por parte de ambos bandos. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. En el frente occidental de Alemania llegó a su punto máximo de brutalidad y mortalidad. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras su victoria, los alemanes aprovecharon para enviar a casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentaron una victoria rápida, pero sus tropas mal alimentadas y cansadas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch, francés. Vayan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla de Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros, y así Alemania y las potencias centrales ya habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. El Tratado de Versalles, acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Sus protagonistas principales fueron los aliados por un lado y Alemania por otro. Dada la naturaleza devastadora del conflicto, los vencedores reaccionaron con saña frente a sus enemigos derrotados, sometiendo los diversos tratados redactados a su entera conveniencia. Características del tratado. Primera, reducción del ejército alemán a tan solo 100.000 hombres. Segunda, mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Tercero, se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra. Cuarto, el pago de más de 30.000 millones de dólares a las fuerzas aliadas para la reconstrucción y reparación de sus territorios. Quinto, Alemania debió aceptar responsabilidad material y moral de la guerra. Sexto, grandes territorios alemanes fueron otorgados a las fuerzas aliadas. Séptimo, un curioso dato es que recién en el año 2010 Alemania le quitó totalmente el pago de la millonaria suma que debió pagar en reparaciones y reconstrucción. Consecuencias. Alemania tuvo la pérdida del 13% de las tierras que le pertenecían. Otro, gran golpe a la economía de Alemania, quien se vio obligada a pagar una gran suma de dinero por indemnizaciones. Otro, gran pérdida de poder militar. La economía mundial en el periodo de entreguerras. Tras los años siguientes a Alemania le costó muchísimo salir adelante, por la culpa de esas reparaciones de guerra que tenía que dar, pero tenía el apoyo de Estados Unidos, que invertía por él. No era por solo garantizar algo, sino por lo rentable que era. Y gracias a este apoyo Alemania pudo pagarle a Francia y a Gran Bretaña. Pero en la crisis del 29 este estado dejó de invertir dinero en Alemania, porque se encontraba en una gran crisis. Dale. Estados Unidos como potencia hegemónica. Primero hablaremos del concepto de potencia hegemónica, después ya miraremos lo que estudió con Estados Unidos. Bueno, potencia hegemónica hace referencia a una potencia que sobresale por su máximo cúmulo de poder nacional y pasa a ser el factor más determinante en la gobernanza del sistema mundial. A lo largo de la historia moderna, por así decirlo, solo 4 estados han alcanzado la hegemonía en el sistema mundial, los cuales son las Provincias Unidas de los Países Bajos, Gran Bretaña, España y Estados Unidos. Dichas hegemonías, al igual que todos los fenómenos sociales, han tenido periodos de determinada duración. Para este caso, han sido nombrados como ciclos hegemónicos o ciclos de las hegemonías mundiales. Tales ciclos constan de las siguientes fases. El primero, el de emergencia o ascenso, consiste en favorecer una ideología progresista revolucionaria, dada en un conjunto de ideas tendientes a implementar una reforma muy profunda o total en diversos ámbitos de la actividad humana. La segunda fase es el de despliegue y apogeo. Los poderes hegemónicos asumen una ideología liberal en el cual elevan los estándares de vida en el conjunto de su sociedad y pasa a convertirse en el faro para el desarrollo económico, tecnológico y con respecto hacia el cambio del liberalismo, se implementa con el propósito de consolidar sus ventajas competitivas. Además, el poder hegemónico impulsa el liberalismo para neutralizar a posibles estados competidores. Bueno, en el punto 3, que es de declive y extinción, hegemonías mundiales tienden a orientar su política internacional desde una ideología conservadora, dado que el poder hegemónico pierde su potencial de competencia y es ahí donde comienza a decaer. En un esfuerzo por frenar los cambios estructurales, el país declinante abandona paulatinamente la ideología liberal
y asume una de tipo conservador, con el propósito de conservar su poder y su estatus internacional. Cabe resaltar que estas fases siempre han sido estudiadas desde un punto de vista económico, y no tanto desde un punto de vista político, pero las fases políticas que atraviesa el hegemón mundial es de suma importancia, puesto que la gobernanza internacional es ejercida principalmente por los estados con mejor posicionamiento en la estructura internacional gracias a sus capacidades nacionales. Eso en cuanto a la explicación del significado. Ahora vamos a asociarlo con Estados Unidos. Estados Unidos incrementó el prestigio y autoridad de esta nación a finales de la Primera Guerra Mundial, pues a diferencia de Europa, los Estados Unidos no sufrieron ningún daño causado por la devastación de la guerra. Su economía no había sido afectada y era próspera. La economía de Europa entró en una fase de declive debido, entre otros elementos, a que su producción industrial cayó un 33% entre 1903 y 1920. Esto abrió la puerta para que Estados Unidos quedara como la única potencia económica que pudiera hacer frente al problema más urgente, que era la escasez de alimentos en Europa, por lo que la Asociación Estadounidense de Ayuda facilitó alimentos por 1.415 millones de dólares a Europa. Las exportaciones totales de Estados Unidos pasaron a un rango inigualable entre 1913 a 1917. Al interior de su economía, los Estados Unidos se vieron favorecidos por el auge en la industria pesada, como el hierro, el acero, el carbón, etc., y la construcción de nuevas fábricas de armas y municiones. Se estima que la tasa de beneficio de empresas pasó del 20% al 120% entre 1915 a 1918. Y en la agricultura los beneficios netos pasaron de 3.900 a 8.900 millones de dólares entre 1913 y 1918. Los desastres que dejó la guerra que hizo Estados Unidos pasará a ser de un país deudor a un país acreedor. Sus inversiones en el exterior aumentaron un 50% entre 1914 y 1919, en tanto que las inversiones externas en un territorio norteamericano cayeron un 40% en el mismo periodo. Además, no debemos olvidar que los gobiernos aliados le compraron a Estados Unidos diversas mercancías por un valor estimado de 14.200 millones de dólares. Para 1945 no existía ningún otro país que igualara el poder económico y militar que los Estados Unidos mantenían. Esta nación era el proveedor mundial del 50% de la manufactura y el 75% de las exportaciones. Su arsenal militar era inigualable y era el único poseedor de la bomba nuclear. Pero al pasar de los años llega la ofensiva económica, donde Estados Unidos garantiza su soberanía por diferentes ámbitos. Uno de ellos a partir de la extracción de gas de esquícito y el uso del fracking. El otro pilar sobre el que se sustenta la ofensiva económica es de los tratados de libre comercio, con la integración subordinada de México para garantizar el acceso a sus recursos naturales, y al mismo tiempo que negocia su incorporación al Acuerdo Estratégico Transpacífico para ampliar su influencia en la zona Asia-Pacífico con el propósito de intentar frenar la creciente presencia de China en la zona. El otro tratado es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, tratado supuestamente ultra secreto que se está negociando con la Unión Europea, que ha sido denunciado y que ni los mismos europarlamentarios conocen su contenido, salvo con borradores parciales. El trato supone, entre otras muchas cosas, una puerta abierta para el fracking y los transgénicos, la eliminación de las barreras sanitarias y la reducción de los derechos de los trabajadores, destruyendo y relocalizando empleos allá donde la legislación sea más flexible. Asimismo, la Alianza del Pacífico, con el objetivo de desgastar el proceso de integración latinoamericana y caribeña, probablemente los Estados Unidos se mantengan un tiempo más prolongado, pero habrá un momento donde el dólar entre en declive como principal moneda internacional, que a pesar de seguir siendo la referencia, va a perder peso e influencia frente al yen y el rublo, que han empezado a ser utilizados por China y Rusia en sus transacciones comerciales, y sobre todo la venta y compra de petróleo y gas. El Plan Dewey, 9 de abril de 1924, proyecto que el financiero y político norteamericano Charles Dewey propuso para reducir las cantidades
que Alemania se veía obligada a unir a los vencedores, especialmente a Francia, en concepto de reparaciones de guerra. Contemplaba la flexibilización de los pagos y sobre todo la construcción de importantes créditos que dinamizaran la maltrecha económica germana. La fórmula buscaba que Alemania quedara en disposición de poder hacer frente a sus acreedores y estos, a su vez deudores de Estados Unidos, saldaran también sus obligaciones, estableciéndose una especie de círculo dineritario, en el que USA quedaría como destinatario final. La Gran Depresión comenzó en Estados Unidos con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, pero se fue extendiendo a los diferentes estratos del sistema económico, como el bancario, el industrial, el agropecuario, la construcción y otros, lo cual comenzó a trascender las fronteras de modo que se convirtió en una crisis mundial. Llevó a la disminución grave del comercio internacional con caídas de hasta el 60%. Los precios de las cosechas cayeron hasta el 70% en algunos países. El desempleo y decrecimiento llevó a enfermedades, hambre, cambios políticos y migraciones hacia países con mejores oportunidades. Poco antes de que esto ocurriera, los inversores del Wall Street pensaban que se había iniciado una época dorada, en la cual los mercados continuarían durante mucho tiempo, con un alto grado de estabilidad y un nivel de precios elevados. Las causas de la Gran Depresión no son fáciles de definir, y aún hoy en día se discuten, pero se pueden enumerar algunos factores, como por ejemplo, la caída de la Bolsa de Nueva York o Wall Street, conocido como el Martes Negro, el cual ocurrió el 24 de octubre de 1929. Durante este día, la bolsa estadounidense cayó a valores nunca vistos anteriormente. La quiebra en cadena de miles de bancos, la paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y ventas, y malas políticas del gobierno estadounidense. Esta crisis también tuvo varias consecuencias muy graves, como una de las peores, que fue el desempleo o el paro parcial, que creó hambre, mendicidad y enfermedades en todo el mundo. Se calcula que en 1932 había unos 40 millones de desempleados. Otra de las consecuencias es el descenso demográfico, pues hubo disminución de bodas, natalidad y migraciones hacia las naciones donde había mejor opción de sobrevivir. Otra consecuencia, las clases medias y bajas sufrieron mucho, hambre, miseria y muerte. Y por último, el surgimiento de formas de gobierno totalitarios y de ultraderecha en Alemania, Italia y España, que llevarían finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como mi compañero lo mencionó, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente, teniendo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero que fue cada vez evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Tales esperanzas resultaron vanas. Durante 1930, cientos de empresarios sin liquidez cerraron y las empresas que sobrevivieron pues congelaron sus inversiones, lo que ocasionó la destrucción de innumerables empleos y un fuerte descenso de la producción. La situación económica se agravó aún más en 1932. Una incalculable cantidad de trabajadores estaban en paro y muchos que trabajaban lo hacían en tiempo parcial. Miles de norteamericanos no pudieron hacer un frente al pago de sus hipotecas y por esto quedaron desahuciados. Los precios agrícolas cayeron más del 50%, se redujo drásticamente los ingresos de los agricultores, la mayoría de los cuales arrastraban deudas. El día en que Roosevelt tomó posesión de su cargo, el 4 de marzo, como 32º presidente de los Estados Unidos, la situación pues ya era insostenible. En su discurso de investidura, Roosevelt promovió actuar rápida y energéticamente y así lo hizo. Además de que el país recobró un cierto grado de confianza después de que Roosevelt cerrara los bancos y luego volviera a abrirlos garantizando su solvencia. Otras de las decisiones iniciales fueron sacar al país del patrón oro y aprobar una nueva ley agrícola con las que el presidente pudo inflar el dólar. Estas medidas alentaron las expectativas de una subida de precios y los productos del inicio de la recuperación económica. También se habla de una crisis económica con dramáticas consecuencias, no tardarían en desencadenar incalculables pérdidas económicas de más de 3.000 bancos en bancarrota y un gran número de familias en completa ruina. La coyuntura del alza denominada Bill Bull Market descansaba así sobre una base sumamente frágil. Todo el sistema se derrumbó, el cual en
se derrumbó en 1920 en el octubre y unos pocos días y en cuestión de horas las cotizaciones perdieron todo cuando habían ganado durante meses y mejor dicho pues durante años. Los pequeños inversores quedaron arruinados y tuvieron que vender con enormes pérdidas y al cundir el pánico los grandes inversores se encontraron también con dificultades. El pánico fue absoluto y en pocas horas 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdidas a un promedio de 40%. En noviembre, cuando ya se calmaron un poco los ánimos, las cotizaciones habían descendido a la mitad desde el comienzo de la crisis económica en 1929. Más de 50.000 millones de dólares se desvanecieron como el humo y como lo que quedó en evidencia, la inseguridad y la fragilidad de los sistemas financieros. Milenios de años. Un programa político de política económica puesto en marcha por el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en 1933, que tenía como objetivo luchar contra los efectos de la Gran Depresión en el país. Se trató de un programa de políticas intervencionistas y, por tanto, el Estado desarrolló un papel esencial en el New Deal. Roosevelt creía que, si el Estado no intervenía, se corría el riesgo de que la situación empeorase. En concreto, por un lado, tenía miedo de que se dieran episodios deflacionarios, bajas sostenidas del nivel de precios, debido a que la población, al ver disminuida su capacidad adquisitiva, no podrá comprar todos los bienes disponibles en el mercado, así que habría un exceso de oferta que llevaría a una baja de precios. Por otro lado, estaba seguro de que si no se hacía algo, no se hacía frente a la situación, el Estado habrían aumentos en la tasa de desempleo. Propuestas del New Deal. Las propuestas del New Deal fueron dirigidas a cumplir dos objetivos principales: reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión. Segunda, establecer controles bancarios para evitar otras crisis como la del 29. Sucesos. Se regularon las relaciones entre empresarios y empleados. Establecieron un salario mínimo y una jornada horaria máxima. Se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones. Efectos del New Deal. Haciendo un balance del New Deal, podemos decir que, bajo los efectos de la depresión, se tuvieron que pasar muchos años, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, para que la economía americana se recuperase del todo. Y es que, irónicamente, fue la guerra europea con su demanda de armas americanas lo que finalizó acabando con el desempleo en los Estados Unidos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que dejar en claro que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado más sangriento, fue el conflicto armado más sangriento de la historia, dejando alrededor de 50 millones de personas que fallecieron entre ese lapso de tiempo. La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en el año 1945, comprendiendo el conflicto en dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaban compuestas por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. El otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por los países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se puede decir que las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Un factor es el Tratado de Paz de Versalles, el cual puso fin a la Primera Guerra Mundial, donde Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero, además perdió algunos de sus territorios, ocasionando años después una crisis económica y social, denominado crack del 29. Esto, junto con la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933, Alemania pasó a ser un país democrático a un país totalitario, donde Adolf Hitler era el único con poder y mandato en ese territorio. Fue así como se creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con este conjunto de ideas querían exterminar a las personas de otra raza, sobre todo al pueblo judío, lo que hoy conocemos como el Holocausto. A esto sumamos la integración de Benito Mussolini con Adolf Hitler, que unieron fuerzas con el propósito de conseguir el dominio político y mundial del planeta. Además, el emperador japonés Hirohito, con ideas imperialistas, quería adueñarse de territorios pertenecientes a China. Esto incrementó la gran tensión que se tenía en el mundo. Fue entonces, hasta el 1 de septiembre de 1939, donde Alemania invadió a Polonia
atacando poco después a Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, proclamando la Segunda Guerra Mundial. Estos países fueron derrotados, donde el siguiente gran objetivo era Francia, el antiguo enemigo de Alemania. Los franceses, por su parte, confiaban que su defensa, una fuerte línea de fortificaciones en la frontera alemana, conocida como la línea Maginot. Desafortunadamente, la línea Maginot acababa en la frontera con Bélgica, por lo cual fue aprovechado por las fuerzas alemanas y el 22 de junio se firmaba la rendición incondicional que dividiría en dos, una controlada por las fuerzas alemanas y la otra por el capital Vichy, dirigida por el mariscal Pétain. Los alemanes habían logrado vengarse por el Tratado de Versalles. A pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses no se dieron por vencidos. El 10 de julio comenzó lo que conocemos la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Alemana contra la Fuerza Aérea de Inglaterra. Durante meses se enfrentaron en lucha por conseguir el dominio aéreo, pero finalmente la victoria fue para los aliados el 31 de octubre de 1940. Debido a los inconvenientes para invadir Inglaterra, Hitler desvió sus esfuerzos acompañando a Mussolini en Italia, en dos regiones problemáticas. Una de ellas, la zona de los Balcanes, donde Grecia resistía los ataques italianos. Y la otra región, aún más complicada, era el norte de África, que se convertiría en un nuevo frente de guerra. A lo que en 1941 se trasladó Pim Rommel, uno de los estrategas más destacados de la Segunda Guerra Mundial, logrando numerosas victorias, pero estos horizontes no estaban en las prioridades de Hitler, pero debía hacerlo para no tener contratiempos en lo que hubiese sido uno de los mayores escenarios tomados por el Führer, la invasión de la Unión Soviética. Firmando el Pacto de No Agresión el 22 de julio de 1941, se da inicio a la Operación Barbarroja, una invasión conformada por tres ofensivas al mismo tiempo en tres partes del territorio soviético. Al principio la operación pasaba fuerza, pero al final, con la llegada del invierno, el ejército alemán se vio afectado y pudiendo contraatacar el ejército ruso defendiendo su país y acabando con la operación. El foco de Hitler pasó a ser la región del Cáucaso y sus recursos petrolíferos. Mientras todo esto ocurría en el este de Europa, la situación en el Pacífico también estaba a punto de cambiar. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio de Japón lanzaba un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, la más importante de Estados Unidos, que tenía en el Pacífico. El resultado fue una importante pérdida de hombres, aviones y barcos de guerra, que se convirtió en la causa directa de Estados Unidos en la guerra. En pocos meses de diferencia, las potencias del eje habían conseguido dos nuevos amigos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se sumaban al grupo aliado. Al principio, Japón se mostraba fuerte en las islas del Pacífico. En los primeros meses de 1942 se dio la batalla decisiva contra Estados Unidos, conocida como la Batalla de Midway. Los norteamericanos vencieron y comenzaron a hacerle frente a Japón y a quitarle los territorios que había ocupado. En paralelo, las cosas no marchaban del todo bien con Hitler, y en Europa su campaña por el Cáucaso, la llamada Operación Azul, lo llevaría a la batalla de Stalingrado, un momento que marcó significativamente la guerra contra la Unión Soviética. Los enfrentamientos empezaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943, donde los tanques soviéticos derrotaron a los alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia. A partir de ahí, las fuerzas de Stalin comenzaron en la poderosa ofensiva, que no pararía hasta llegar a la capital alemana. En estas dificultades se sumarían los problemas en Italia, donde las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia. Tan solo algunos días después, los rusos ya llevaban algunas victorias, y como consecuencia de esto, Mussolini fue detenido por los italianos, que estaban dispuestos a rendirse. Sin embargo, los alemanes lo liberaron y lo nombraron el líder de la República Social Italiana, dividiendo el país en dos. Por un lado, las fuerzas aliadas que avanzaban desde el sur y que finalmente liberaron a Roma el 4 de junio de 1944. Mussolini se refugió en el norte, pero sería fusilado al año siguiente, el 28 de abril de 1945.
En esos momentos, Hitler debió estar atento en el frente occidental, dado que el 6 de julio de 1944, después de la caída de Roma, cientos de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, como parte de la Operación Overlord, donde los aliados finalmente lograron poner pie en Europa occidental. Esta operación fue determinante para el resultado de la guerra. En poco más de un mes y medio, las fuerzas aliadas lograron para finales de 1944 prácticamente la totalidad de Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron liberadas. Hitler, en un intento a una nueva ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, pero su fracaso en enero de 1945 selló el destino de la Alemania nazi. Se supone que Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 y 7 días después Alemania se rinde a los aliados continentales y 2 días después a los soviéticos. Solo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses habían sido arrinconados pero parecían dispuestos a resistir. Esto cambiaría después de que el 6 de agosto de 1945 Hiroshima fuese totalmente destruida por una bomba atómica estadounidense, seguida por Nagasaki 3 días después. Japón se rendiría formalmente el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Bueno, efectos de la guerra y recuperación económica. Primero, Europa quedó devastada debido a los ataques aéreos. Segundo, ciudades, industrias y carreteras quedaron dañadas por los bombardeos. Tercero, Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencia industrial. Cuarto, el sector agrícola de Japón se vio afectado. Se perdieron cosechas enteras. Quinto, la economía estadounidense salió reforzada y llegó al auge, con crecimiento productivo del Producto Interno Bruto al 10% anual. Sexto, los bombardeos de ciertos países fueron factores que impidieron el progreso de Europa. Durante mucho tiempo, la falta de materias primas y recursos financieros en la industria tradicional apagan la economía de Europa. Séptimo, el ingreso de la guerra de la URSS y de Estados Unidos cambia la relación de poder entre continentes a favor de los aliados. 8. Los gastos aproximados de la Segunda Guerra Mundial fueron de $1 billón. Noveno, Estados Unidos, como proveedor de armamento, se alzó en la economía en comparación a Europa y empezó a aumentar el subsidio para las obras públicas. Bueno, el Plan Marshall se desarrolló el 5 de junio de 1947, más entre los años 1948 y 1952. Este pues se toma como nombre del secretario de Estado George Marshall. Consistió en proporcionar ayuda por un valor superior de $12.000 millones a los países europeos que sufrieron el conflicto. Además de que la gran Europa estaba destruida y sin capacidad económica, no podía importar productos estadounidenses. Por tanto, uno de los motivos fue la de apoyar a la industria y empresas norteamericanas en su intento de exportar sus productos al viejo continente. Hubo grandes países muy beneficiados. Uno de ellos fue el Reino Unido con el 26% de la totalidad, Francia con un 18%, la Alemania Occidental con un 11%. En cambio, la Unión Soviética rechazó para sí y para otros países que quedaron bajo su órbita participar en esta programación de ayuda, el cual consideraban un instrumento del imperialismo que comprometiera su soberanía y independencia. Como dato curioso, en 1953 George Marshall, el secretario de Estado que lo diseñó, recibió un premio Nobel a la paz por contribuir a la construcción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Las inversiones extranjeras y la transferencia de tecnología entre Europa y América Latina. El ejemplo de las grandes compañías eléctricas alemanas en Argentina. El mercado latinoamericano, las primeras exportaciones de material eléctrico alemán hacia América Latina, se remontan a los últimos años de la década de 1840. Había iniciado un poco después de su construcción en 1847. Las exportaciones de material telegráfico hacia Argentina y Chile en la década de 1860, además de continuar con sus negocios en estos dos países, amplió el campo de sus actividades empresariales a Brasil y México. Sin embargo, y desde el punto de vista de la continuidad, estas exportaciones nunca dejaron de tener un carácter esporádico. Esta situación no sufrió cambios significativos hasta la consolidación definitiva de la industria eléctrica durante las décadas de 1880 y 1890. Con la llegada de
de las inversiones generalizadas en la industria alemana, el consiguiente exceso de producción y la crisis de 1901 y 1902, las medidas proteccionistas aplicadas por algunos de los países que hasta entonces habían sido los principales receptores para sus inversiones y sus productos, las compañías de material eléctrico comenzaron a mostrar un mayor interés por mercados como el de América Latina. Además, y en virtud de fusiones y adquisiciones resultantes del rápido crecimiento de la manufactura eléctrica, desde la década de 1880 hasta 1902, todos los grandes bancos se habían visto obligados a invertir en la nueva tecnología, y por consiguiente, todos ellos participaban también en diversa medida en la inversión en empresas eléctricas en América Latina. La creciente exportación de capital en América Latina no solo guardaba relación directa con la exportación generalizada de todo tipo de productos industriales, sino que facilitaba al mismo tiempo a los compradores extranjeros el dinero necesario para adquirir manufacturas alemanas. Este interés por incrementar las exportaciones quedó reflejado con la apertura de las primeras oficinas de ventas a lo largo de los años 1890. Dichas agencias sustituyeron de inmediato o de forma paulatinamente a los agentes que ahora habían tenido su cargo en la representación general de cada uno de los consorcios eléctricos. Su objetivo a partir de estos momentos fue canalizar no solo la importación de material eléctrico procedente de Alemania, sino en primer lugar impulsar la creación de compañías generadoras y distribuidoras de energía eléctrica por un lado y por compañías de tranvías por otro. En el sector eléctrico comenzaron a proliferar a partir de principios del siglo XX las holding companies. Dichas empresas establecieron complejas organizaciones financieras que unían un conjunto diverso de compañías dedicadas a la producción y distribución de electricidad en las principales metrópolis del subcontinente. La división del trabajo fue un objeto de estudio para grandes economistas a lo largo de la historia. Por la relevancia de algunos, los más destacados fueron Adam Smith y Karl Marx. Adam Smith se centró en que la división del trabajo permitía grandes incrementos en la productividad, y ya que el obrero no presenciaba el cambio constante de utensilio en el proceso de fabricación, producto de que solo realizaba una tarea en dicho proceso. Además de que el obrero no necesitaba disponer de todas las herramientas, sino de esa herramienta como tal para su tarea en el proceso productivo. Karl Marx argumentaba los posibles problemas de esta especialización de Adam Smith, puesto que la monotonía de realizar tareas repetitivas acababa frustrando a los trabajadores, decía él, y a su vez suponía que el trabajador necesitaba un menor conocimiento para el desarrollo de su trabajo. Como ventajas de esta división, cabría destacar que habían incrementos de la productividad, mayor calidad del producto o servicio, menores costeos en la producción, facilidad para el desarrollo tecnológico, mejorar la cantidad de vida del trabajador. Y por otro lado, las desventajas que tenía esta división del trabajo podríamos destacar que son la monotonía de la vida del trabajador, frustración de tareas continuas, menor conocimiento técnico, mayor dependencia del empleador y destructor del espíritu creativo. Como estos acontecimientos que mis compañeros y yo acabamos de enfocar hacia el entorno económico a nivel internacional. Y a continuación mi compañero Sergio va a hablar sobre los acontecimientos en la economía a nivel nacional en Colombia. Muchas gracias, Daniela. Contexto económico nacional entre los años 1850 a 1950. Gran Colombia era el primer paso para la unificación total de los pueblos libres, liderada por Francisco Miranda, quien consiguió la creación de un solo Estado hispanoamericano independiente, el cual sustituiría el conjunto de posesiones que componían el ingreso español en esta parte del hemisferio. En otras palabras, la idea de integración americana para Miranda era inseparable de la idea de independencia de las colonias hispanoamericanas. El proyecto de Miranda no llegó a realizarse, pero la idea fue retomada por Simón Bolívar, quien en 1815, en su carta
en su carta de Jamaica sugirió la reunión en Panamá de un Congreso de las Repúblicas Centroamericanas Independientes, el cual no se concretó hasta 1826, aunque los objetivos de este Congreso, convocado por Bolívar, tenían más bien al establecimiento de alianzas entre repúblicas independientes y no a la construcción de una sola república como proponía Miranda. En el contexto de las guerras de independencia hispanoamericana, fuerzas revolucionarias lideradas por Simón Bolívar sentaron las bases de un gobierno regular en una convención constitucional. Previamente el gobierno había sido militar, altamente centralizado con poder ejecutivo directo, ejercido por vicepresidentes o gobernantes, mientras el presidente Bolívar estaba en campaña libertadora de la Nueva Granada y en la guerra de independencia de Venezuela. Bolívar concluyó que era necesario crear un gobierno centralizado capaz de coordinar las acciones necesarias para resguardar las fronteras y aglutinar los distintos pueblos de América Hispana como garantía de la independencia. En 1830, la Gran Colombia se dividió en 3 naciones independientes: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. Después de la mitad del siglo, Panamá se convirtió en el departamento más próspero del país, debido a la fiebre del oro en California y la cercanía con el territorio panameño, que en este entonces aún pertenecía a la Gran Colombia. La reducción de los ingresos del gobierno central reflejaba no solo la reducción de impuestos, sino también el proceso de federalización mediante el cual los estados soberanos dispusieron de una mayor parte del propio recaudo tributario. De esta manera, en 1853, los ingresos estaduales fueron de 800.000 pesos plata y de 1.900.000 en 1873, lo cual traería el peso de todos los impuestos a un 5% del Producto Interno Bruto en ese año. Desde la independencia hasta finales del siglo XIX, por su parte, el auge del tabaco como principal producto de exportación tuvo un ciclo que duró de 1854 hasta 1876, cuando sus exportaciones se redujeron para no volver a recuperarse. Luego del auge de la añil hasta el año 1870, duró menos de una década, y la quina se convirtió en la década de 1880 en la principal producto de exportación, pero esto entró en decadencia rápidamente. En medio de la inestabilidad industrial, se dirimió la historia dispuesta entre comerciantes y artesanos de la Guerra Civil de 1854, en la cual el artesano fue derrotado previa alianza de un pueblo liberal y un partido conservador. Esta guerra tradujo las tensiones entre la naciente industria manufacturera y comerciantes importadores, desarrolladas paralelamente con el proceso de expansión de las fronteras agrícolas, encarnando en fenómenos como la colonización antioqueña y el desarrollo de las infraestructuras. En este punto, el río Magdalena se convirtió en el eje del sistema de transporte por el cual entraban y salían desde los puertos Atlántico de Cartagena de Indias y Barranquilla los bienes importados y los productos agrícolas de exportación, en un sistema dependiente de una sola ruta a la que se unían tramos de ferrocarril y caminos. En cuanto a la renta per cápita, esta aumentó cerca del 20% entre 1850 y 1880 a un ritmo de 0.5 anual. En el mismo periodo, las exportaciones pasaron del 3 a 20 millones de pesos oro, pero se estancaron hasta el final del siglo y la economía volvió a contraerse. Para ese entonces, el saldo de la deuda externa era de 15 millones de pesos oro, aproximadamente 3 millones de dólares o 600 millones de pesos colombianos. Los empresarios externos en 1898 y 1899 tenían por objeto financiar la conversión del papel moneda a billetes con respaldo en el oro. En 1963 fue aprobada una nueva constitución que le dio a la nación el nombre de Estados Unidos de Colombia y comenzó a consolidarse la soberanía nacional, al igual que la independencia. En 1865 fue creada una sociedad para construir el ferrocarril que uniera a Colombia con los puertos de Venezuela, y hacia 1870 surgieron los bancos libres que contaban con reservas de moneda metálica y emitían billetes de manera ordenada y responsable. Este año apareció el Banco de Bogotá y luego vino el auge de las entidades
hasta el punto de que en 1882 el país alcanzó a tener 42 bancos y actualmente cuenta Colombia con 18 bancos. El Banco de la República es desconocido para muchas personas, pero esa institución es fundamental para la vida de todos los colombianos. Por ejemplo, es la entidad encargada de emitir la moneda del curso legal, es decir, todas las monedas y todos los billetes con que funciona la economía. Además de eso, cada vez que empiezan a aumentar los precios, nuestro dinero pierde la capacidad de compras. Es por eso que tenemos que estar muy pendientes de lo que diga y haga el Banco de la República, porque es la entidad encargada de velar por el poder adquisitivo de la moneda, según la Constitución Política de 1991. Para desarrollar esas labores tan importantes para nuestras vidas, el Banco de la República funciona como una entidad independiente del gobierno y libre de injerencias del sector privado para estar así completamente fuera de presiones externas. Pero en una época en Colombia no había billetes oficiales, sino que bancos manejados por empresarios privados tenían sus propios billetes. La pregunta es, ¿cómo es posible que esto sucediera? ¿Y cómo llegamos a lo que tenemos hoy? Esta historia se da a los inicios de lo que hoy conocemos como la República Colombiana. Por allá en los años de 1820 no existía el Banco de la República y tampoco existían los bancos comerciales, ni siquiera existían billetes, solamente monedas de oro y plata que se fijaban para hacer transacciones en esa época. Los únicos que prestaban recursos eran las iglesias católicas y las casas comerciales. Las iglesias católicas porque tenían muchos recursos por las donaciones que hacían los fieles antes de morir. Y por su parte, las casas comerciales eran dirigidas por prósperos empresarios que iban acumulando recursos gracias a la minería que estaba en auge por esos tiempos y que no tenía mayor regulación. Hasta que en 1863 la Constitución de Río Negro definió las primeras reglas de la actividad bancaria en el país. Por ejemplo, la Constitución estableció que por cada billete emitido debería existir su equivalente de reservas en oro, es decir, que quien tuviera podía ir al banco y pedir que le entregaran su equivalente en oro. La legislación de 1870 nacieron los primeros bancos privados en las diferentes ciudades del país. La actividad bancaria fue netamente privada. En el año de 1880, cuando el Estado creó el Banco Nacional con la facultad de emitir billetes que circularan en todo el territorio nacional y tendrían la misma aceptación que los billetes de los bancos privados, todo funcionaba muy bien. Hasta que estalló la guerra de 1885. Para que el gobierno pudiera financiar los gastos de la guerra del banco, aumentó sus emisiones de billetes. En medio de esta situación crítica, las autoridades decidieron que los bancos privados no podían seguir emitiendo sus propios billetes y tenían que recibir los emitidos por el Banco Nacional. Años más tarde, ese banco volvió a extenderse en su límite de emisiones, lo que llevó a su liquidación en el año de 1894. La práctica de emitir billetes sin respaldo en oro terminó convirtiéndose en un gran problema en 1899. Estalló la guerra de los 1000 días y el gobierno usó la emisión de billetes sin respaldo para financiar el gran aumento de dinero circulante que tradujo en una inflación superior al 300% anual que dejó la economía en un estado deplorable. Ante la magnitud de este problema, se volvió a establecer la convertibilidad de los billetes en 1905. La creación del Banco de Colombia con la expectativa de que ordenara la economía. Unos años más tarde, esa situación del gobierno decidió la contratación de expertos extranjeros, dirigidos por el profesor Edward Kemmer, quien para 1923 sugirió la creación del Banco de la República. Así fue como el 23 de julio de ese mismo año circulaba en el país por los nuevos billetes del Banco de la República que estaban respaldados por oro. Además, que se designó la función de que el banco fuera el banquero de los bancos comerciales y también el banquero del gobierno. En los años siguientes se produjeron cambios importantes en la estructura de la Junta Directiva del Banco de la República al incluir el ministro de Hacienda, así como los representantes de la Federación Nacional de Cafeteros y las cámaras de comercio. Ya entonces en el gobierno de Rafael Núñez, quien creó el Banco Nacional que competía con los privados pero con un descuento mayor por sus posibles billetes, decidió
debido a la confianza que generaban las inversiones del gobierno de utilizar emisiones para financiarse. En 1885 se le otorgó al Banco Nacional el monopolio de la emisión de billetes y los demás bancos tenían que aceptarlos al valor dictado por el gobierno. En las últimas 2 décadas del siglo nacieron varias de las empresas más importantes del país, algunas de las cuales solamente siguen operando, sino que mantienen el liderazgo de los respectivos mercados. Bueno, retomando lo de la guerra de los 1000 días, como indicaba el compañero, esta guerra comienza el 17 de octubre de 1899, donde da comienzo de manera oficial. Este conflicto, que aparte de terminar con el 2.5% de la población de la época, dejó un enorme déficit económico producto de la creciente emisión de dinero para subsidiar la confrontación bélica. Esta crisis económica tuvo como principal característica la hiperinflación, lo que estuvo acompañado de la caída del peso frente a monedas en ascenso de divisas como el dólar. No solo eso, la economía de exportación fue afectada no solamente por los obstáculos que existían en el transporte, sino también por la pérdida de mano de obra debido a las guerras civiles, cuando no se realizaron los trabajos de mantenimiento en minas, plantaciones de banano, añil, caucho y café. Las instalaciones se resintieron con daños irreparables. En ese orden de ideas, en cuanto a la inflación, en 1900 la inflación estuvo del 66% y en 1902 estuvo al 127%. Con la explosión de la guerra, el gobierno comenzó a emitir billetes de manera abrupta con el fin de solventar sus propios gastos de infraestructura, lo cual generó un aumento en las tasas de inflación que pasó del 15% en el 99 a un 66% en el 90 y en el 900 y un 127% en 1902. Este efecto en los primeros 9 meses del conflicto armado, las emisiones fueron de 43.730 millones, o sea que en tan solo entre octubre de 1899 y en junio de 1900, las emisiones superaron en 5.428 millones a las realizadas durante los años anteriores. Hacia 1896, el gobierno hace un acuerdo de pago con sus acreedores, el cual se cumple hasta el comienzo de la guerra, momento en el cual se deja de cancelar los pagos para subsidiar la guerra. Esto hizo que el país dañara sus relaciones internacionales y por ende sus relaciones económicas. Otro de los aspectos que dieron un gran golpe a Colombia fue la pérdida de Panamá en el camino de la crisis inflacionaria, pues si bien la guerra terminó en 1902, en 1903 se presentaron severos problemas de orden interno como consecuencia de los disturbios ocurridos en Panamá y en su posterior separación con Colombia. Además, el perder este territorio estratégico referente para el comercio interoceánico creó una sensación de desconfianza de parte de los inversionistas extranjeros, quienes veían en el país a una nación frágil e incapaz de establecer un gobierno hegemónico y progresista. A continuación vamos a tocar algunos temas importantes que pasaron en tan solo una década. Por ejemplo, en 1900 empezó a operar la primera máquina de vapor para la producción de azúcar en Colombia, importada de Inglaterra por el ingenio Manuelita, que en su momento gerenciaba Santiago Eder. Trasladar este equipo entre el puerto de Buenaventura y Palmira tardó 3 años. En 1902, liberales y conservadores firmaron la paz y terminó la guerra de los 1000 días. Después de 3 años de lucha civil, el país quedó maltrecho, tanto por los millones de muertos como por la destrucción de la incipiente infraestructura. Esto en cuanto a 1902. En 1903, como habíamos tocado anteriormente, se genera la separación del departamento de Panamá, región que proclamó su independencia con el apoyo de los Estados Unidos, dando vida a una nueva república, mientras Colombia acababa de terminar la guerra interna de los 1000 días. La intención del gobierno estadounidense era tener al nuevo país como aliado en su intención de construir el canal que uniera el Atlántico con el Pacífico, cuyas obras iniciaban en ese mismo año. En junio, nació la Sociedad de Unión Industrial y Obrera, un sindicato de artesanos como organismo de presión ante el Congreso de la República. En 1905, lo manifestaba nuestro compañero, nace el Banco Central de Colombia con el objetivo de estabilizar la economía. El anuncio lo hizo el presidente ese entonces, Rafael Reyes. El banco fue rechazado por las principales entidades bancarias del país que operaban en ese momento, como los de Bogotá, exportadores del comercio de Colombia Internacional. Por eso el mandatario tuvo que acudir a la ayuda de ciudadanos prestigiosos como Pepe Sierra y Nemesio Camacho para sacar adelante su proyecto. En junio nació la Sociedad de Unión Industrial y Obrera, un sindicato de artesanos como organismo de presión ante el Congreso de la República. Para el 1906 fue inaugurado el ferrocarril de Santa Marta luego de 25 años de trabajos. Bogotá volvió a tener teléfonos, servicio que había sido suspendido por la destrucción de la infraestructura de la empresa de Bogotá, Telephone Company, durante la guerra de los 1000 días. En 1907 el gobierno logró pagar la deuda externa y de esa manera sacó a Colombia de la lista de países morosos de la Bolsa de Valores de Londres.
En 1908, el gobierno de Rafael Leche reorganizó el mapa político que dio lugar a 34 departamentos. La carrera séptima de Bogotá inauguró el alumbrado público con energía producida en la estación del Charquito, en tanto que el tren llegó por primera vez a Girardot desde Bogotá. En 1909, el presidente Rafael Reyes, quien debía gobernar hasta 1914, renunció al cargo debido a las presiones de la oposición. Ya había dimitido el 13 de marzo, pero hecho para atrás la decisión que luego hizo realidad el 27 de julio de ese año. Lo reemplazó Jorge Holguín, pero el nuevo Congreso designó a Ramón González Valencia. Las peleas de Reyes con la oposición fueron de su interés de intervenir la infraestructura y dotar al país de instituciones económicas. Ya en 1910 el país celebra lo que son sus 100 años de independencia. Hubo una gran exposición industrial, varias calles de Bogotá fueron iluminadas con bombillas eléctricas solamente durante las festividades. En el Parque de la Independencia los ciudadanos pudieron admirar los avances de la ciencia y la tecnología. El liberal Carlos R. Restrepo ganó las elecciones y se proclamó como presidente de la República en reemplazo de Ramón González. Las protestas contra el tranvía dieron lugar al nacimiento del transporte urbano de buses. En 1918, un hecho importante, conocido como el Masacre de las Bananeras. El Masacre de las Bananeras es un episodio ocurrido en la población colombiana en Ciénaga en 1928, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes, trabajadores de la Unit Fruit Company, también es conocida como la Masacre de las Bananeras. En el año 1828, en la tarde del 6 de diciembre de 1928, después de casi un mes, se corrió un rumor entre los trabajadores que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de Ciénaga. Los huelguistas acudieron en masa a la estación del encuentro con el funcionario gubernamental. Como pasaban las horas y el funcionario no llegaba, los ánimos se fueron exaltando, tanto entre manifestantes como entre soldados que estaban en el sitio. En ese momento las Fuerzas Armadas dieron la orden de desalojo, que fue desobedecida por los trabajadores, quienes furiosos gritaban a la multinacional y al gobierno. Se dio 5 minutos para que la multitud ocupara la plaza, la desalojaran, después de los cuales el ejército abrió fuego. Algunas de las causalidades fueron básicamente 3. 1, las bajas condiciones salariales de los trabajadores a pesar de las ayudas sociales que recibían como escuela, sanidad y vivienda. 2, la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anarquistas y comunistas. Estos se encargaron de levantar a la mayoría de obreros sindicalizados amenazando a los que se oponían, que eran la mayoría. Y 3, la influencia de naciones extranjeras, en este caso Francia, que esperaban tener la concesión del ferrocarril para construir la vía hasta el interior y que la Unit Fruit controlara bajo el contrato firmado con el gobierno. Y finalmente la causa en sí de la matanza fue el error de haber enviado al ejército y no a la policía a controlar trabajadores campesinos y sus familias, los cuales fueron usadas de carne de cañón por los comunistas y agitadores profesionales infiltrados. Básicamente estos serían algunos hechos importantes de la economía nacional entre este periodo, 100 años entre 1850 y 1950. A continuación, dándole paso a nuestro compañero Santiago para que nos hable un poco de lo que es la región de Manizales y sus alrededores. Iniciamos con que Manizales, antes de 1849, no se había estipulado como una ciudad como tal, ya que solo era un cúmulo de personas desorganizadas. Pero, justo en 1849, Antioquia decidió crear su distrito parroquial, por lo cual comienza a subsistir un cúmulo de personas, un cúmulo de lugares que formaron la ciudad de Manizales, que antes era conocido como Viejo Caldas. Esto, sin embargo, se volvió un lugar muy estratégico en términos comerciales, militares, sociopolíticos y económicos, porque era un punto donde se dividían rutas a diferentes partes de importancia del país. Con respecto a esto, ya pasamos ahora sí a 1850, donde se aprueba en el Senado la Ley Nacional sobre los Caminos, que es básicamente permitir la creación de peajes. Entonces, siendo Manizales un lugar de estrategia comercial y los otros mencionados, vemos que el hecho de que empezase a cobrar peajes, a cobrar a la gente, transitar por ahí, fue un beneficio innegable hacia nuestra economía, ya que todo el dinero que se conseguía de las múltiples personas que transportaban recursos empezó a darle poder y pie a una economía que apenas estaba subsidiando. Ya ahí pasamos a 1853, donde, habiendo iniciado la colonización, originalmente se veían en Manizales solo familias que trabajaban en diferentes fincas, los cuales de vez en cuando ayudaban a hacer diversos trabajos comerciales, pero su economía era muy centrada en solamente ellos. Por esto es que hasta el día de hoy todavía se permanece en los pueblos o en las ciudades de Manizales, cercanas a Manizales, un auge donde lo tradicional, donde lo propio es lo que se consume y es lo que usualmente triunfa más que productos que vienen de otro lado. De la misma manera,
Estas familias originalmente se subsidiaban únicamente produciendo productos agrícolas, se hace cultivos, se hace ganados, más que ganados serían marranos o cría de gallinas. Ya que pasaríamos a 1857, donde además de lo que seguíamos haciendo, de que sean productos o que sea generación de economía propia de cada persona o de cada familia, pasamos también en cierto modo a imitar la economía que se veía principalmente en el país, que era la extracción de oro, ya que Colombia durante estas épocas, y Manizales no fue la excepción, éramos solamente productores de materia prima. Entonces, seguíamos siendo más que nada una ciudad finquera, una ciudad ganadera y comercial de primer nivel. Ahora, ya cuando iniciamos 1860, ahí sí cambia la situación, debido a que comienza una guerra entre Antioquia y Cauca, la cual se suscitó durante 3 ocasiones, pero al ser Manizales un punto intermedio entre ellas, se volvió algo muy apetecido para que las personas pudieran llegar y comerciar sus productos, se hace para un lado, se hace para el otro, y junto al cobro de peajes logró resurgir o logró aumentar una nueva forma de ingresos para la ciudad. Pasando ahora sí a lo que respecta a 1867, debido a la gran economía que habíamos logrado generar por los intercambios comerciales generados durante la guerra, se vio que empezamos a crear nuestros primeros puestos de venta, serían nuestros primeros establecimientos comerciales donde venían los finqueros, donde venían los agrícolas a vender sus productos. Entonces, esto empezó a hacerse que, como muchas personas buscaban a Manizales, se tenían que recorrer Manizales, empezáramos a generar ventas no solamente de lo que nosotros producíamos con las otras fincas, sino también con personas que iban de paso. Ahora, ya pasando a 1863, la siguiente por favor, a 1867. Bueno, en este punto ya empezamos a presentar un proceso más centrado netamente al café, pero no a la producción de café, sino que otras ciudades estaban empezando con el auge de su producción y Manizales, al ser un punto de comercio, empezaba a prestar sus servicios, pero en términos de arriería, es decir, el transporte de estos productos, llevándolos de un lado a otro y cobrando por este servicio, volviéndolo una de nuestras principales fuentes de ingreso durante mucho tiempo. Y de la misma manera considero que muchas familias de las que aquí se encuentran empezaron a subsistir o tenían algún, se hace un padre, se hace un abuelo, que realizaba esta actividad y así podía producir los ingresos para la familia. Siguiente, por favor. Ya pasando a más en términos de 1885, entonces la economía se empieza a volver un lugar que no es solamente en términos de producción o no solamente en términos de arriería, sino que también nos empezamos a volver un lugar industrial, algo que era muy apetecido, ya que los grandes terratenientes o los grandes comerciales, al saber que Manizales era un punto estratégico, empezaron no solamente a traer sus productos, sino a traer sus fábricas de producción, dándonos un auge muy grande en la economía a diferencia de las otras partes del país. Ahora, ya teniendo este auge económico, nos damos cuenta de que la herrería no era suficiente para poder subsidiar todas las necesidades de transporte de productos que había, ya que aunque un buey, aunque un caballo podía generar un gran peso en transporte, eso no se podía comparar a lo que podría referirse a trenes o cables aéreos. Entonces, no solamente nos referimos que en esta época empezamos la utilización, sino que empezamos la planeación y la construcción de algunos de ellos, ya que posteriormente fueron finalizados y ya empezamos a, en vez de utilizar la herrería, de empezar a utilizar estos medios de transporte, que aunque sean un poco más costosos, serán mucho más eficientes. Ya por último, en 1900 empezamos apenas a surgir con la idea de producir café, ya que llevábamos mucho tiempo lucrándonos de su transporte y como lo habíamos mencionado que era mucho más rentable en vez de traerlo de un lugar lejano y pasarlo por aquí y llevarlo a otro lado a producirlo acá. Pero lo que le dio más auge, lo que logró que las personas se interesaran demasiado, no solamente en la producción sino en la compra del café que se cultivaba en esta zona, fue que la ceniza volcánica de nuestros diversos nevados generaba que las tierras se volvieran con unos nutrientes, una fertilidad que volvía no solamente muy fácil producir el café, sino que de la misma manera volvían el café de muy alta calidad. Entonces, en este punto es donde ya comenzamos a hacer el auge cafetero del país y lo que en este momento conocemos como el eje cafetero. Y aquí continuamos ya con los años 1900. Bueno, continuando lo que mi compañero decía, el siglo XX se abre en la ciudad y en el departamento con la especialización productiva de su estructura económica.
En la primera década del siglo XX, Colombia y Manizales experimentaron una bonanza cafetera y la importancia de la economía cafetera trascendió del ámbito local a efecto también nacional. En 1904 aproximadamente se empiezan a mejorar las vías de comunicación, tanto cuantitativamente como cualitativamente, y la exportación de café ocupó el primer renglón en la economía regional. Esto aproximadamente por esa fecha. Y la importación de bienes de consumo fue de menor a mayor, debido a la industria del café se volvió un monopolio, y la región entró en lo que denomina un autor manizaleño como el capitalismo industrial. En 1905, con esta coyuntura económica, Manizales fue oficializado como capital del nuevo departamento de Caldas en 1905, y periodo que hasta 1925 fue considerado como la época de oro de la ciudad. El inicio del siglo XX estuvo marcado por la inversión de dos fuentes: la generación de energía eléctrica y novedosos sistemas de transporte que ya estaban proyectados y se empezaron a realizar, los cuales fueron el cable aéreo y el ferrocarril, que más adelante se hablará más a base de esto. La inversión en estos respondió a las necesidades que tenía la ciudad y la región de continuar con su senda de crecimiento y fueron una demanda para impulsar el desarrollo de la industria y el aumento del comercio, en especial del comercio internacional del café. Se define la importancia de la inversión de energía eléctrica y sistemas de transporte de la siguiente manera. El desarrollo industrial de 1900 fue posible gracias al establecimiento de las primeras plantas generadoras de energía eléctrica, especialmente la instalada por el municipio a orillas del río Chinchiná, cuya construcción comenzó en abril de 1916 con capacidad para producir 1.600 caballos de fuerza. Bueno, en 1922 surge el cable aéreo. Debido a que el café fue adquiriendo mayor importancia, se hizo necesario tener mejores medios de transporte y comunicación para su comercio. Es así como los caminos de rodadura se fueron desplazando gradualmente cuando comenzó a funcionar el cable aéreo que conectaba Manizales con Mariquita, el cual permitió trasladar carga hasta el río Magdalena. Además, en esta misma década llega el ferrocarril a Pereira y luego a Armenia y Manizales, situación que dinamizó aún más la comercialización del café. Durante las dos primeras décadas del siglo XX se crearon diversas empresas en varias actividades o sectores, como lo fueron las trillas de café, la fabricación de fósforos, tejidos y confecciones, entidades bancarias y de seguros, fabricación de velas, editoriales, empresas exportadoras y comercializadoras de productos, ventas de farmacéuticos, entre otros. Los comerciantes fueron adquiriendo una mayor importancia dentro de la ciudad, y para 1920 eran el grupo empresarial más fuerte de la región, quienes habían impulsado el capital productivo y bancario. En el periodo determinado entre 1923 y 1935, Manizales pasó por una situación preocupante a nivel económico y social, determinado por una serie de factores que afectaron la economía de la ciudad y frenaron el empuje que traía desde su fundación. Primero, Manizales fue azotada por 3 incendios de gran magnitud que acabaron con buena parte de la actividad comercial en el centro de la ciudad y afligieron la confianza de inversión en la ciudad. Segundo, a inicios de la década de los años 20, el precio internacional del café sufrió una fuerte caída, golpeando negativamente las exportaciones del grano, los ingresos cafeteros y por ende la economía de la ciudad y del departamento, ya que los comerciantes eran en gran parte respaldados económicamente a través del sistema financiero y estos estaban pasando por una situación difícil, se generó un problema de liquidez en la economía de la ciudad que finalmente se tradujo en el cierre de diversas casas exportadoras de café, cierres temporales de banco, cierres de empresas importadoras y en general fue el punto que marcó el declive del sistema bancario y financiero de Manizales. Como otro punto, en los años 1929, Manizales empieza a sufrir las consecuencias económicas de la Gran Depresión, que tuvo efectos negativos hasta mediados de la década y agravó la difícil situación económica de Manizales y Caldas. Tan fuerte se sintió la contracción que la tasa de crecimiento de la producción de café en Colombia entre 1932 y 1936 fue de apenas del 2,3%, y el índice de precios del café tipo Manizales experimentó una fuerte caída en el periodo de 1928 a 1933. En los periodos comprendidos hasta 1945, la producción del café en Caldas aumentó significativamente, mostrando tasas de crecimiento del 8,3% y 11,8% respectivamente. El índice de precios de Manizales a partir de la década de los años 40 aumentó considerablemente, y para finales de la década de los años 50, los incrementos fueron exponenciales en comparación con los índices reflejados en los años 30. En 1940 se empieza a dar una industrialización moderna gracias a un grupo de jóvenes emprendedores
los cuales son los azucenos, quienes impulsaron el comercio en Manizales a base de ahorros personales. Bueno, en 1940, a partir de 1940 se empieza a dar un aumento a nivel comercial gracias a un grupo de jóvenes emprendedores llamados los azucenos, quienes dieron un impulso empresarial a Manizales gracias a sus ahorros personales. En la dinámica empresarial de Manizales, que se vigorizó a partir de 1940, muchas fueron las empresas, grandes y pequeñas, en las que participaron ellos, en conjunto e individualmente, pero siempre inspirados en la idea de producir en la región lo que había que traer de otras partes del país o del exterior y generar trabajo para los manizaleños. Uno de las empresas que estos jóvenes formaron fue la empresa de tejidos única, el Banco de Caldas, la Corporación Financiera de Caldas, Casa Luker, entre otras, que gracias pues a ellos se pudieron dar y se impulsó mucho más la economía de la ciudad. Bueno, y hasta aquí con la respectiva exposición del contexto económico comprendido entre 1850 y 1950, subdividido en tres fases: contexto internacional, colombiano y local de Manizales. Espero haya sido de agrado para todos ustedes y que se haya podido comprender muy bien cada uno de los temas explicados. Muchas gracias.